días estamos aquí nuevamente en Reavivados por su palabra, con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Avanzamos ahora en el libro de Isaías capítulo 34. Y en el libro de Isaías capítulo 34 hay unas expresiones que son un poco eh, graves, un poco profundas en el sentido de cómo Dios quiere obrar sus juicios, ¿no? Y en el primer sentido, los primeros versículos nos hablan de cómo Dios quiere operar sus juicios sobre las naciones, porque Él dice que se siente airado contra las naciones. El verso 2 dice de la siguiente manera: el Señor está enojado con todas las naciones, airado con todos sus ejércitos. Él los ha destruido por completo, los ha entregado a la matanza. En primera instancia, aunque después va a hablar no solamente de Edom y cómo Dios va a establecer sus juicios sobre Edom, estos primeros 4 versículos de Isaías capítulo 34 hablan mucho acerca de este juicio que Dios quiere hacer sobre la tierra, sobre las naciones, sobre sus ejércitos. Y él dice: yo las destruiré por completo, porque el libro de Isaías nos llama siempre la atención a entender cómo se establecerá el reino de Dios. Nos da muchas vislumbres de cómo Dios establecerá su reino espiritual y también material. Espiritual en el sentido de cómo el Mesías llega a la vida del mundo, de los seres humanos, y cómo Él quiere su transformación. Y en el sentido material de cómo Dios de forma física destruirá a los ejércitos y a las naciones de este mundo, y Él reinará. Y por eso Él explica esto en Isaías capítulo 34. El resto de Isaías capítulo 34 nos va a hablar de Edom. Edom es un pueblo que nació de Esaú, ustedes recuerden, ¿no? Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Esaú es Edom. Edom significa rojo, que tiene mucha alusión a cómo era el aspecto y la vellosidad que tenía Esaú, ¿no? Y luego explica cómo será esta destrucción que va a tener eh, Edom. El verso 8 dice: porque el Señor celebra un día de venganza, un año de desagravio, para defender la causa de Sión. Y aquí nos explica que si bien es cierto Dios establecerá sus juicios, y hay un texto que incluso dice que la espada del Señor está embriagada de venganza porque quiere la destrucción de las naciones, también nos habla que esta destrucción es a propósito de Sión, es a propósito de su pueblo, es a propósito de sus hijos, es a propósito de los cristianos que buscan en todas las edades paz, tranquilidad, sosiego, y en este mundo en muchas ocasiones no se halla. Por eso Dios establece estos juicios a propósito de su pueblo. Por eso debemos bendecir el nombre de Dios, porque todas las cosas están bajo su control, su gobierno. Que Dios te bendiga.